Adelante. Bienvenido. Adelante. Dios les bendiga, tome su lugar. Le agradecemos a nuestro hermano Erasmo, pastor de esta congregación, la oportunidad que me da de participar en la palabra del Señor. Una de las razones por las cuales estamos en este día aquí en Aguascalientes es para alcanzar a promocionar el Instituto Bíblico. Y bueno, el hermano dijo, bueno, si ya anda por acá, pues compártanos una palabra. Entonces le dije, sí, hermano, ya le avisé después, le dije, sí, vamos a hacer el esfuerzo de poder estar allí. Entonces, no me llamo Benito, me llamo Tomás, porque van a pensar, el hermano Benito. El hermano me habló y me dijo así, pero dije, no, el hermano se le ha haber pasado. Entonces ya me está bautizando como Benito el hermano. Bueno, está bien. Tenemos poco tiempo acá, es muy poco quizás el tiempo que hemos convivido con el pastor, en las juntas, muy poco. Pero gracias, hermano Erasmo, por brindarme este espacio y poder compartir la palabra del Señor. Bueno, hasta el final hago el anuncio que traigo sobre el Instituto Bíblico. Amén. Así como está sentado, abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 14. Cuando lo tenga en el versículo 15, solamente diga amén. Éxodo 14, 15. Éxodo 14, 15. ¿Todos lo tienen? Ok. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Señor, te doy gracias en esta mediodía, Señor, media tarde. Tu pueblo se ha reunido para adorarte, para bendecirte, para rendir su corazón, rendir su espíritu delante de ti. Pero sobre todas las cosas, poder nutrirse, poder alimentarse de tu palabra, Señor. Esta palabra es la que nos sustenta todos los días. Esta palabra es la que nos anima, la que nos sostiene. Por eso es importante, Señor, al venir a la iglesia, estar atentos a ella. Porque algo nos has de hablar, algo nos has de decir. Porque siempre, Dios, aunque todos tenemos necesidades diferentes y pasamos circunstancias, Señor, muy distintas, tu palabra siempre es suficiente para todos. Tu palabra, Señor, trae fortaleza y ánimo para quienes creen. Padre, en el nombre de Jesús estoy en tus manos. Pon palabras, pon pensamientos, Señor, que vengan del cielo para la vida de tu pueblo. En el nombre de Cristo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. No cierre su Biblia, manténgala allí abierta. Quiero compartirles, quiero hablar sobre aprendiendo a caminar hacia adelante. Parece ser algo muy simple, porque ¿hacia dónde caminamos, hermanos? Pues hacia adelante, ¿verdad? Es obvio. Pero sabe que en nuestra vida cristiana a veces nos detenemos, en la vida cristiana a veces nos estancamos, en la vida cristiana dejamos de caminar hacia adelante. Y a veces caminamos hacia los lados, o muchas veces hacia atrás. Así que en la vida cristiana hay que aprender a caminar siempre hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, extendiéndonos a lo que está adelante. Este pasaje que nosotros leíamos tiene esa idea, porque le dice Jehová a Moisés, no, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen.
que avancen. Esa es la orden, esa es la instrucción. Solamente deben de marchar. Un poquito de historia. Los hebreos llegan a Egipto por causa de la hambruna en la tierra de Canaán. Según Génesis capítulo 46, versículo 27, Jacob, junto con su familia, se introducen a la tierra de Egipto a alrededor de 70 personas. Interesante porque dice Éxodo 12, versículo 37 y 38, que Moisés sale con más de 600,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Observación 2. Los hebreos se multiplicaron en un tiempo de 430 años, según Éxodo 12:40. 4 ciclos, rodeados de ideologías, de costumbres, de hábitos. Y cuando uno llega a un lugar y se involucra tanto, es normal que después de tantos años de vivir con un pueblo diferente al nuestro, empezamos a hablar, a pensar, a hacer, a vivir como ellos. ¿Cuántos de los que están aquí no son originarios de Aguascalientes? Pero van a llegar a hablar, a pensar y a vivir como los de Aguascalientes. Porque así pasa cuando llegamos a un pueblo. Adquirimos, para bien o para mal, las costumbres. Los hebreos, a pesar de ser esclavos en Egipto, preferían eso antes que a la tierra prometida. Ellos, los hebreos, sabían que Egipto no era su nación, no era su pueblo. Y cuando salen de la tierra de los egipcios, en muchas ocasiones ellos reclamaban porque deseaban estar en la tierra de Egipto antes que la tierra prometida. Observación 3. Dios promete sacar a Israel de la tierra de los egipcios, según Génesis 15, 13 y 14. Dios quiere mover a un pueblo para bendecirlo. Dios quiere mover a Israel de Egipto para derramar sus bendiciones sobre su nación. Pero para poder alcanzar la bendición, el pueblo de Israel tenía que moverse. Tenía que trasladarse, tenía que dejar Egipto. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Como cristianos queremos alcanzar bendiciones de Dios, pero hay que aprender a movernos. Las bendiciones de Dios no van a llegar si nos mantenemos estáticos. Hay que aprender a movernos, porque el movimiento genera vida, el movimiento genera avance, el movimiento trae bendición. Pero para movernos es lo que nos cuesta. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Véngase a la oración. Ya no hay amén. Porque eso es lo que ocasiona el movimiento. El movimiento físicamente genera un choque, porque es energía. Hay una resistencia. Y es donde nos cuesta, en la resistencia, poder avanzar hacia adelante. Allá está la bendición enfrente de nosotros, pero dice, está muy lejos. Tengo que pasar esa travesía. Tengo que pasar esos obstáculos. Y es ahí donde yo quiero remarcar lo que dije al inicio. Tenemos que aprender a caminar hacia adelante, porque esa es la encomienda del Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué me clamas? Marchen, avancen. Israel tenía una bendición especial, pero tenía que superar ciertos retos. Y en la historia encontramos esos retos que Israel, el pueblo judío, tenía que superar. Y que en ocasiones nosotros también, si queremos alcanzar una bendición de Dios, tenemos que superar ciertos retos. El primer reto que
que tenía que superar el pueblo de judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era la persecución de Faraón. Vaya usted con su Biblia en el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel ya habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar al lado de Pin Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? A Jehová. El primer obstáculo que tuvo que enfrentar Israel para alcanzar la bendición de la tierra prometida era la persecución de Faraón. Israel en ese momento no era un pueblo de guerra. Lo único que habían aprendido en toda su vida era hacer ladrillos. El terror de Faraón los cubrió por completo, según el versículo 11. ¿No habría sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El temor del pueblo judío se apoderó de ellos. El pueblo judío se resignó a perecer ante Faraón. Daban por hecho que iban a morir. ¿Por qué nos sacaste para morir? Sabe, a veces nosotros damos por sentado muchas cosas antes de tiempo. Todavía las cosas no pasan, no suceden, y ya decimos. Llega la notificación a la empresa y le dice a la empresa: va a haber recorte de personal. Todavía no te dicen algo y ya dices: no, ya me van a correr. Llega con la esposa y le dice: mujer, ¿sabes qué? Tengo que buscar otro trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Va a haber recorte y seguro a mí me van a correr. Porque el terror, el miedo se apodera de la mente, se apodera del corazón y se apodera del espíritu, y todavía no pasan las cosas y decimos: ya va a pasar. Faraón en ese momento está representando el adversario, está representando el enemigo, el que no desea que el pueblo sirva a Dios, el que esclaviza, el que te amoriza. Y hago una pregunta: en la actualidad, ¿quién es nuestro Faraón? ¿Esa persona que nos esclaviza o que nos atemoriza? Porque todos los días, como dice la Escritura, enfrentamos a un león rugiente para devorarnos. Y el Faraón representa esa persona que hace que nos esclavicemos, que nos atemoricemos. Enfrentamos todos los días a faraones muy temibles que se quieren apoderar de nuestras mentes, de nuestras familias y de nuestras pertenencias. La región donde nosotros estamos pastoreando, llegué a una conclusión: que llegué al tiempo más difícil, pero por algo Dios me mandó allí. ¿Sabe? Que cuando se empiezan a escuchar noticias, la gente se empieza a atemorizar. Todavía no pasa nada y la gente ya empezó a salir de sus casas. Porque el faraón
los ha venido a atemorizar. El faraón los ha venido a esclavizar de la mente y del corazón. Pero quiero decirles algo. Que Dios al cual servimos nunca se queda con los brazos cruzados. Dios no se queda sin hacer nada. Dios está siempre a favor de su pueblo. Versículo 19, versículo 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Aunque venía la persecución, hermanos, en contra del pueblo de Israel, la presencia de Dios fue el remedio. Fue, hermanos, el remedio a la persecución de Faraón. ¿Por qué? Porque estaban a pasos. Pero yo no entiendo cómo es que la nube era tinieblas para ellos y luz. Era una barrera. De tal manera que el pueblo de Faraón, por más que se quería acercar, no se acercaba. Ese es el milagro, hermanos, que encontramos cuando se levantan los faraones contra nosotros. Porque si buscamos la presencia de Dios, les aseguro que siempre tendremos la victoria. Porque es la presencia de Dios en este episodio que remarca la victoria sobre el pueblo de Faraón. Porque no habrá poder faraónico que nos haga desistir de nuestro camino. Por eso Jehová le dice a Israel: marchen. Porque Dios no está viendo a Faraón. Dios está viendo que su pueblo llegue a la tierra prometida. Aunque Faraón venga atrás, aunque venga con sus carros a caballo, jamás alcanzaron al pueblo de Israel. Aunque venían con sus mejores guerreros. Simplemente marchen. Marchen. Ha venido a nuestras vidas pues muchos problemas, y los traemos aquí atrás. Muchísimas necesidades, muchísimas circunstancias que nos pesa y nos cuesta avanzar hacia adelante. Nos cuesta continuar hacia adelante. Pero cuando invocamos la presencia de Dios viene a socorrernos. Y cuando esa presencia nos socorre, entonces esas cargas son quitadas, se hacen livianas, y entonces podemos caminar con más prisa. Pero necesitamos, en primera instancia, aprender a superar lo que en la vida nos ha dado. Porque todos vivimos vidas muy diferentes. Unos están luchando ahorita con su matrimonio. Otros están luchando con trabajo, con economía. Otros están luchando con salud. Otros están luchando con otras circunstancias. Pero tenemos a un solo Dios, suficiente para todos. Por eso es importante caminar hacia adelante, hermano. Avance. Avance, y si siente que no avance, invoque la presencia de Dios, porque será para usted luz y protección en todo lo que enfrenta. El segundo reto que tiene que enfrentar Israel para alcanzar la bendición es superar el desierto. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿qué les dirá? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Según los aportes
había dos caminos para llegar a la tierra de Canaán: el camino corto y el camino largo. ¿Sabe que hoy se nos ha dado o se nos ha mentalizado de buscar el camino corto? Porque el camino corto nos hace llegar a tiempo. Si salimos tarde, el camino corto nunca vamos a buscar. Es más, el GPS siempre les va a mandar el camino ¿qué? Corto. Pero también les va a dar la opción largo. ¿Pero cuál vamos a ir nosotros? El corto. Dios no los llevó por el camino corto. Dios los llevó por el camino largo, por la travesía más extensa. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el desierto es la escuela de Dios. Superar desiertos nunca ha sido tarea fácil, ni lo será. Israel se encontraba en un callejón sin salida. Atrás de ellos el pueblo egipcio, a los lados el desierto sin salidas y enfrente un gran mar. Por eso dijeron el ejército de Faraón: están encerrados. Para ellos estar encerrados es: ya ganamos, los vamos a destruir. ¿Para dónde van? No tienen escapatoria. Los vamos a acabar. Lo que Faraón y su ejército no entendían y no comprendían, porque su corazón estaba endurecido, es que el Dios de los hebreos es superior a cualquiera. No importa que Faraón sea el grande, no importa que el Faraón sea el supremo, no importa que en ese momento la nación egipcia era la potencia número 1. Jehová estaba con su pueblo. Así que ellos pensaron: los vamos a destruir, están encerrados. Por lo consiguiente, el pueblo de Israel se atemorizó. Versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, porque ya el temor los había apoderado. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El desierto, hermanos, ha venido a nuestras vidas para demostrar de qué estamos hechos. Si usted está pasando por un desierto, es porque Dios quiere saber de qué estás hecho tú. El desierto es para demostrar de qué tipo de fe tenemos. Y si no has pasado por el desierto, entonces no estás creciendo. Sigues igual. No has mejorado en nada. Porque el desierto hace sacar el yo que llevamos por dentro. El del reclamo, el del rechazo. Pero es donde aprendemos a confiar en Dios. Es donde aprendemos a esperar en Dios. Es donde aprendemos y reconocemos realmente quién es nuestro Dios. Por eso todos aquellos que han pasado por el desierto y lo han cruzado, ¿saben qué? Quiero decirles que ellos saben bien en quién han creído. Están seguros a quién están sirviendo, porque el desierto es lo que hace en nosotros darnos convicción. El desierto representa la soledad. El desierto representa la prueba, porque es allí donde se confrontan nuestros miedos. ¿Quién no tiene miedo? Está en nosotros. Por eso, cuando estamos en el desierto nos sentimos encerrados. Pero fíjese, en el desierto Dios le dice al pueblo: marchen. ¿Pero cómo? Si está el inmenso mar. Jehová les dice: marchen. ¿Saben qué? Cuando Jehová les está diciendo marchen,
está indicando solamente una cosa: que los desiertos no son para quedarnos a vivir allí. Que los desiertos solamente son procesos. Que los desiertos no son los finales. Que en los desiertos hay una tierra prometida más adelante para disfrutar, pero hay que marchar. Si estás en el desierto, no es tu final. Estás siendo procesado. Pero piensa en lo que está después del desierto. Visualiza lo que está después del desierto, porque nos enclavamos o nos anclamos en ese desierto. Y estamos tan enclavados que puede pasar 1 año, puede pasar 2 años, puede pasar 3 años, como le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas, porque nunca aprendieron a salir del desierto. Porque el desierto solamente era un camino, era una brecha, era una travesía, y ellos creyeron que era el final. Quiero decirles, hermanos, que lo que pasamos como cristianos, que lo que nos enfrentamos día a día, no es para quedarnos ahí, es porque Dios quiere mostrarnos una gran bendición. Pero tienes que cruzar el desierto. Lo que está detrás de nosotros, los faraones, Dios se va a encargar de ellos. Versículo 24, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Por eso, hermanos, cuando te digo marcha, marcha hacia adelante, porque si volteas atrás vas a ver todos los problemas, todo lo que te está aconteciendo, y eso te va a impedir avanzar. Tú avanza adelante, deja que Dios se encargue del faraón que está atrás de ti. Y si adelante ves más problemas, deja que Dios abra el mar, porque Él lo hará. Tú solamente marcha. Caminar hacia adelante, hay que vencer obstáculos. No es fácil. No es fácil. Y más en la vida cristiana, y más en este momento, cuando tenemos que luchar contra muchas cosas. Hay que marchar hacia adelante. Tercer reto que tenía que superar el pueblo de Israel. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Superar la persecución de Faraón no fue sencillo, pero Dios actuó. Superar el desierto tampoco fue sencillo, pero Dios les ayudó ¿a qué? A superarlo. Pero hay algo más que tenían que superar para poder alcanzar la bendición, y era superar la vida antigua, o su antigua vida. Porque en el versículo 12 dice una gran naturaleza de ellos. Está hablando su mente, está hablando su corazón. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? O sea, todavía no salían. Todavía no salían. Y el pueblo ya le había dicho a Moisés: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
ellos veían más viable su vida prolongarse sirviendo que yendo a la tierra prometida. Una de las observaciones que hice al inicio de la introducción fue que albergaron más de 400 años. ¿En dónde? En Egipto. La mentalidad de los hebreos fue cambiada. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro de Números, donde dice que más de 10 veces tentaron ¿a quién? A Jehová. La reincidencia de los hebreos que cometían era en Egipto, estábamos mejor. Estábamos mejor. Tanto está impregnado los hebreos de los egipcios que cuando salieron y no vieron a Moisés bajar de la montaña, pidieron un ídolo. Porque era lo que había en su mente y en su corazón: rendir culto a un ser visible. Ya no bajó aquel: Aarón, haznos algo. Y Aarón les hizo ¿qué? Un becerro. Y lo adoraron. Porque si algo tenía, hermanos, los hebreos, es que los hebreos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los hebreos. Por eso Dios los hizo vagar 40 años en el desierto. 40 años. Mientras nosotros en el desierto no cambiemos nuestra mentalidad, en el desierto, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, si en el desierto nosotros no cambiamos nada, entonces Dios nos hará dar vueltas y vueltas. ¿No se ha preguntado usted en ocasiones: ¿y por qué con el mismo problema? ¿Y por qué con la misma situación? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué sigues dando vuelta en el desierto? Porque no has aprendido a que tienes una vida diferente. En Cristo tú eres diferente. Dios te ha dado una nueva vida. Pero ¿sabe qué? Seguimos pensando como antes. Seguimos siendo pesimistas como lo éramos antes. Seguimos teniendo el mismo temor como si estuviéramos en la vida antigua. Porque no somos cristianos de nombre, pero no somos cristianos de corazón. Por eso seguimos con las mismas prácticas mundanas. Diferencia que ahora soy cristiano, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Porque salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Y ese es un gran reto que tenemos que superar. Es un gran reto, hermanos, porque entonces a veces seguimos dando vueltas en el desierto. Y en el desierto murió mucha gente, porque no dejó ser purificados por el Señor. Porque en el desierto 40 años Dios usó para purificar la mente, para purificar el corazón. Pero tristemente una generación pereció porque nunca superó su vida antigua. Ellos preferían hacer ladrillos antes que entrar a la tierra que fluye leche y miel. Este reto es uno de los más grandes que tenemos que superar, porque no luchamos con otra cosa, sino con nuestro propio yo. No podemos marchar hacia adelante y conquistar las bendiciones si aún vivimos con mentalidades carnales. No conformarnos con mentalidades, hermanos, de esclavos, porque la mentalidad de esclavos es: aquí estoy bien. ¿Para qué rompe, pastor? Estamos bien. ¿Para qué construimos? Estamos bien. Mentalidad de esclavos. ¿Para qué evangelizamos? Se van a ir como quiera, se van a ir al infierno. Tenemos mentalidad de esclavos y no de libres. Israel tenía la mentalidad de esclavos. Dios los había sacado para que fueran libres.
Dejarán de hacer casas a los egipcios para empezar a hacer sus casas. Dejar de servir a los egipcios para servir a su Dios. Pero era tanto lo que se había arraigado en el corazón y en la mente de los judíos que era imposible sacarles esa mentalidad de esclavos cuando Dios les habría abierto el mar para que fueran libres. Por eso dice la Biblia que solamente Josué y Caleb de la primera generación entraron a la tierra prometida, porque ellos tenían una mentalidad de libres y no de esclavos. Porque le dijeron a Moisés: Moisés, sí son grandes, pero nosotros podemos con ellos. Sí, está el amorreo, el fariseo, pero es tierra que Dios nos ha dado. Por eso tenían mentalidad de libres y no de esclavos. Y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación. Si el pastor les dice: vamos a conquistar Aguascalientes, no, más está bien. Mentalidad de esclavos. ¿Cuál es la mentalidad libre? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos hay que evangelizar? Esa es mentalidad de libres. ¿Por qué? Porque la mentalidad de libres, los obstáculos no los ve como obstáculos o como barreras, porque saben en quién han creído. Pero el esclavo, el obstáculo, la barrera, siempre lo va a ver como eso. No se puede. Por eso, hermanos, es interesante que necesitamos cambios. Para los hebreos hacer ladrillos era lo máximo, cuando podían disfrutar una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere usted, hermanos? ¿Quedarse en el desierto, mirando hacia atrás a Faraón y mirando hacia adelante el mar? ¿O quiere llegar a la tierra que fluye leche y miel? Pero ¿cómo está el mar? Interesante. Dios no mandó al pueblo a dividir el mar. ¿Lo mandó a qué? Ya deja de clamar, Moisés. Marcha. Y cuando esa escena está bien interesante, hermanos. Porque de aquí para allá es el mar. Para allá está. ¿Para dónde voy? Ya no tengo salida. Marchen. Cuando Moisés toca con su vara, el mar se empieza a abrir. Cuando ellos dan el primer paso, está seco. Y segundo, está seco. Y conforme van avanzando, las aguas se van abriendo. Porque lo único que Dios les dijo es: marchen. O sea, Él se encargó de Faraón y se encargó del mar. Lo único que tienen que hacer era marchar. Y conforme vas marchando, el mar se va a ir abriendo. Pero nos cuesta creer eso, porque el mar es un inmenso océano. Es inmenso. Por eso quiero concluir. Póngase de pie.